Hola, estamos ya en el capítulo 15 del estudio El Evangelio según el Espiritismo. La temática de hoy es bastante fuerte, bastante potente. Vamos a empezar con esto, con estos comentarios. Eh, Fuera de la caridad no hay salvación. Ese es el texto, ese es el título. Indica lo que es necesario para salvarse, entendiendo salvarse entre comillas. Parábola del buen samaritano. El mayor mandamiento, necesidad de la caridad, según San Pablo. Fuera de la iglesia no hay salvación, antes se manejaba así, esa frase, y fuera de la verdad no hay salvación. Instrucciones de los espíritus, fuera de la caridad no hay salvación. Y lo que es necesario para salvarse, parábola del buen samaritano. Entonces, si alguien tiene gusto por leer para apoyarnos y darle variedad a las voces, adelante, por favor. Yo, Adelante, José. lo que es necesario para salvarse. Parábola del buen samaritano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Reunidos ante él todas las naciones, él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, no tenía techo y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en prisión y fuiste a verme. Entonces, entonces los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin techo y te hospedamos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? Y el rey les responderá: en verdad os digo que todas las veces que hicisteis eso a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí mismo me lo hicisteis. Dirá a continuación a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, no tenía techo y no me hospedaste, estuve sin ropa y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, sin techo y sin ropa, enfermo o en prisión, y no te asistimos? Pero él les responderá: en verdad os digo que todas las veces que dejasteis de asistir a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacerlo para conmigo mismo. Y esos irán al suplicio eterno,
y los justos a la vida eterna. San Mateo 25, 31 a 46. Entonces un doctor de la ley le levantó y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? La respuesta de Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: respondiste muy bien, haz eso y vivirás. Pero ese hombre, queriendo parecer que era justo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y le dijo: un hombre, un hombre que bajaba de Jerusalén hacia Jordán cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Sucedió a continuación que un sacerdote descendía por el mismo camino y al verlo siguió adelante. Un levita que también pasó por el lugar, luego de observarlo, siguió del mismo modo su camino, pero un samaritano que iba de paso, al llegar al lugar donde yacía aquel hombre, y habiéndolo visto, tuvo compasión, se aproximó a él, derramó aceite y vino en sus heridas, y hasta una posada, Y las vendó. y las vendó, Ujú. Después lo acomodó sobre su propio caballo y lo llevó hasta una posada y cuidó de él. Al día siguiente tomó 2 denarios y se los entregó al posadero, diciendo: cuida bien a este hombre, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los tres te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió: aquel que practicó la misericordia para con él. Entonces ve, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. San Lucas 10, 25 a 37. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En cada una de sus enseñanzas, él alude a esas dos virtudes como las que conducen a la eterna felicidad. Bienaventurados, dijo, los pobres de espíritu, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dijo, los pobres de espíritu, sean los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos, bienaventurados los que son misericordiosos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los demás lo que quisierais que se os hiciese. Amad a vuestros enemigos y perdonad las ofensas.
Si queréis ser perdonados, haced el bien sin ostentación. Juzgaos a vosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y caridad. Eso es lo que no, eso es lo que no cesa de recomendar, y aquellos de los que él mismo da ejemplo. Orgullo y egoísmo, eso es lo que no cesa de combatir. Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, la coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. Gracias. Aquí vamos a hacer un espacio. Voy a dejar aquí la marca para después continuar. Bueno, el texto está bastante larguito. Gracias, José, por la lectura. Bastante larga. Ahora sí, aprovechamos su respiración. Eh, gracias. Vamos a tratar de sacar esa esencia de este perfume para que ojalá se nos quede un poco más el mensaje del maestro, ¿no? Y bueno, dice, fuera de la caridad no hay salvación. Aquí lo importante es recordar que en la antigüedad, hace algunos cientos de años, la iglesia manejaba fuera de la iglesia no hay salvación, la iglesia católica específicamente. Y era como un dogma que fuera de la iglesia no había salvación. Es decir, todos aquellos que estuvieran, que no comulgaran con la doctrina católica como tal, estaban condenados como de esta forma, ¿no? Porque no pertenecían a la iglesia. Entonces, Allan Kardec, al explicar los espíritus guías, dijeron, bueno, la iglesia es una institución creada por seres humanos para seres humanos. Es un intento de acercar al ser humano a Dios, pero tiene muchos añadidos, muchos dogmas, muchas limitaciones, muchos prejuicios, muchas tendencias humanas. Entonces, ciertamente, Kardec decidió cambiar la frase, o digámoslo así, anteponer una frase más verdadera: fuera de la caridad no hay salvación. Ahora, cuando escuchamos la palabra caridad, pensamos que es como dar limosna, como sentir compasión, tristeza o sentir mucho desolación por los que sufren y de alguna forma medio ayudarles o ayudarles en lo que podamos. Entonces la caridad no es tanto eso, la caridad es un atributo del espíritu que vive la fraternidad y la hermandad con el otro, con los demás. Entonces es un estado de conciencia que puede ser apoyado por la creencia religiosa o la creencia espiritual, pero realmente es una práctica de un espíritu que se está sublimando, que está superando dos bloques, dos trampas del ego, que pueden ser como es el orgullo y el egoísmo. Entonces, la caridad es un atributo del espíritu, es como la fe, es un atributo del espíritu. El amor se aproxima a la caridad, pero la caridad tiene esa connotación de que es un acercamiento de hermanos, es una integración, es un ver al otro como si fuera uno mismo, vivir hasta cierto punto el sufrimiento del otro, compartirlo, cargarlo y asumirlo para, en lo posible de nuestras facultades, de nuestros recursos, poder paliar el sufrimiento. Si ustedes ven, por ejemplo, Chico Javier, también el doctor Becerra de Meneses y tantos de Divaldo Pereira, por ejemplo, dentro de la línea espírita, pues son referentes de esa caridad, de ese espíritu de caridad, al igual que Joana de Ángelis o Juana de Asbaje, o nuestra Juana de Asbaje o Joana de Ángelis, también, y muchos otros seres que trabajando en su trinchera, por ejemplo, los médicos que han buscado paliar el sufrimiento, por ejemplo, en el caso de Natán que hablábamos, Natán fue un ser que fue el que bajaron en la camilla como paralítico y que de alguna forma el maestro lo ayudó a curarse, pero él reprobó la prueba porque asumió, se sintió feliz
pero no valoró el hecho de que le habían quitado, entre comillas, esa enfermedad. Y esos años que estuvo encarnado, pues se dio a los placeres, a una vida frívola, y después recuperó la conciencia, se dio cuenta y decidió en las posteriores reencarnaciones trabajar por el bien de la humanidad, tanto que fue un científico que ayudó en el descubrimiento de la vacuna contra la polio y ayudó a millones de niños, millones de personas que estaban o que estaban pasando esa experiencia. Entonces nos damos cuenta que todo en la Tierra, en la historia nuestra, es un proceso de tomar conciencia. Y aquí vemos cómo se nos facilita la labor de la caridad, o sea, el espíritu de caridad, o se retiene y se bloquea la tendencia del alma, porque la tendencia del alma es integrarse con los demás, es vivir la fraternidad universal. Entonces aquí, bueno, esa sería una pequeña introducción. Aquí viene la parábola del buen samaritano, que ya no la voy a leer porque ya lo leyó José, pero básicamente aquí nos narra mucho el hecho de cómo aparentemente, porque esto es una alegoría, no es un texto, digámoslo así, al 100% real, está enfatizado que vino Jesús en su majestad, acompañado de los ángeles en su trono, y que como un rey ponía a la derecha a unos, a la izquierda a otros, y es algo alegórico, es una imagen mental para poderlo entender. Entonces no es precisamente que Jesús va a venir en los cielos y va a venir en un trono sostenido por los ángeles, por ejemplo. Eso no es así. Entonces debe entenderse esto como una imagen poética, una imagen alegórica, una parábola, una metáfora, una historia contada con mucho color, con mucho énfasis, con mucha fuerza, para que pudiera quedar grabada en el corazón de nosotros como seres todavía primitivos, ¿no? Entonces manda a unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice, porque en el principio, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste agua, no tenía techo, me hospedaste, estuve desnudo, me vestiste, y estuve enfermo o en la prisión y me visitaste. Entonces aquí es muy claro el punto. Cuando el maestro separa a unos de otros, se refiere al proceso de separación personal por la propia evolución que hayamos alcanzado. Estamos en el periodo de transición planetaria y a través de la muerte, básicamente después de la muerte, en base a nuestros el grado evolutivo que hayamos alcanzado, podemos ser el cabrito o podemos ser el cordero, por ejemplo. Podemos ser una persona que tiene suficientes méritos vibratorios, suficiente riqueza de espíritu, que le dé el boleto para quedarse en el rebaño, digamos, de los elegidos, entre comillas, elegidos. Pero ¿quién nos va a elegir sino nosotros mismos, nuestra conciencia? Entonces, o podemos quedarnos como aquellos que tuvimos la oportunidad de hacer el bien, hicimos el mal, mal aprovechamos el tiempo, abusamos del prójimo, causamos daño, no vimos las necesidades de aquellos que requerían nuestro apoyo, y eso es cuando dice el maestro, bueno, lo que hiciste con ellos, con las personas que estuviste en contacto con ellos o que pudiste conocer, pues lo hiciste conmigo. Lo que hiciste, lo hiciste conmigo, y lo que les hiciste en mal, también lo hiciste conmigo, porque ellos, yo estoy en ellos como estoy en ti, ¿no? Entonces dice apartados y con este énfasis, malditos y del fuego eterno, es algo simbólico, no es así. Entonces tampoco hay una eternidad de que van a quedarse eternamente sufriendo. Pero lo cierto es que vamos a padecer, por ejemplo, si no hemos alcanzado el estatus suficiente de amor, la vibración adecuada, podemos quedarnos rezagados y repetir una lección milenaria, o sea, por milenios, o encarnar en un planeta de baja evolución, porque la Tierra está en proceso de ser coronada como una morada de luz, como una morada de transición. Entonces todos los movimientos se están gestando con ese propósito, una depuración, una limpieza, y van a quedar almas, de hecho están encarnando almas muy evolucionadas, almas que son como maestros que nos enseñan o nos vienen a enseñar. Entonces esta imagen es muy fuerte y dice, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y bueno, aquí la respuesta la da el mismo individuo: amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus posesiones,
con todos tus deseos y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esta frase, que es una frase que es muy conocida en el terreno religioso, lo cierto es que tiene un simbolismo muy potente. Yo me voy a permitir hacer como diríamos, una interpretación que la pueden tomar o no. Por ejemplo, cuando dice amar al Señor tu Dios con todo tu ser, sobre todas las cosas, podemos pensar que es amar a Dios del universo. Desafortunadamente, cuando decimos amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, tus fuerzas, pensamos en una entidad gigantesca, como quizás un hombre viejo, o quizás como algo que está en los cielos o más allá. Está así como en el cosmos o en el rincón último del sistema solar o del universo. Y es algo natural. Cuando nos dicen ama algo que no conoces o ama algo que no tiene forma, pues resulta que tenemos que buscar. La mente busca una forma y puede ser una forma de un viejo, de un anciano, a lo sumo, es lo mejor que podríamos pensar. Eh, Pensar en algo que no tiene forma es muy difícil, pero algo que es muy importante reflexionar aquí es que cuando se nos dice esto, amar a Dios sobre todas las cosas, nos quedamos como volando, flotando con esa intención y no alcanzamos a completarla, a bajarla, a asumirla. Eso es lo que yo vería. Entonces hay una tendencia natural de ver a Dios fuera de nosotros. La tendencia es de ver a Dios como una imagen externa a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, como algo diferente de nosotros. Es como si fuera Dios y yo, o sea, Dios allá y yo acá, o la humanidad acá y Dios en los cielos o en otro lado, en otra dimensión o muy alejado de nosotros. Y lo cierto es que para fines prácticos, para entender a mi juicio mejor esto, deberíamos considerar que Dios mora en nuestro corazón. O sea, somos una partícula, un retazo del Espíritu de Dios. Y ese Dios Padre, por decirlo de alguna forma, Dios Padre, está en nosotros y es esencia de nosotros. Nosotros no somos algo diferente a Él, solo en cuestión de grado, cuestión de vibración, en cuestión de evolución, en cuestión de que la conciencia cósmica que llamamos Dios o la energía creativa que llamamos Dios o la inteligencia infinita está en todo, en todos y está en nosotros también. Entonces, a mi juicio, amar a Dios empezaríamos con tratar de sentirlo dentro de nuestro propio espíritu, de nuestro propio corazón, de nuestra propia esencia. Y el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, significa reconocer a Dios como el centro de nuestro ser mismo, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo como templo. Entonces, tendríamos mayor sentido el amar a Dios en nosotros mismos. También de ahí viene el concepto de que si amas a Dios, que sería como el núcleo de tu perfección, que el núcleo de tu esencia, de tu verdadero ser, o sea, o el yo soy, o la conciencia interna, que es Dios en ti, estás más cerca de aquel que piensa que a Dios hay que amarlo fuera de uno mismo. Obviamente, todo el universo, toda la naturaleza refleja a Dios. O sea, Dios está tanto en la naturaleza, en una estrella de mar, en una estrella del cielo, está en una roca, está en un gusano, está en una flor. Pero Dios particularmente, vibrando como conciencia, está en nosotros, como una conciencia todopoderosa, todo real. Por eso el Maestro Jesús amaba a Dios. Obviamente el Maestro oraba, reflexionaba y todo lo que ustedes quieran. Alguna vez al Maestro se le pinta arrodillado y mirando al cielo. Pudo haber sucedido, pero realmente él miraba a su cielo interno. O sea, pudo haber sucedido, ¿por qué? Porque el cielo pudiera representar como lo más excelso. Pero realmente, en honor a la verdad, yo tengo mis dudas de esa imagen. A mi juicio, Dios miraba a su Dios interno, o sea, Jesús, perdón, miraba a su Dios interno, a su Padre, Madre, en todo el cosmos, en la naturaleza, viendo a sus hermanos, veía retazos de Dios brillantes en ellos, no veía sus defectos. ¿Por qué? Porque los defectos son de la naturaleza humana. La esencia es divina y cuando alguien es divino y es consciente divinamente, comprende la divinidad de los otros.
Por eso se dice que amar a Dios sobre todas las cosas es ser fiel al modelo de Dios, ser íntegro a lo que Dios es en uno, porque Dios sería lo más excelso, lo más elevado, lo más sublime, lo más bello, lo más poderoso, lo más amoroso, lo más sabio, lo más excelso en belleza, en cualidades, en atributos, en virtudes, el bien mayor, la fuente del bien mayor para todos nosotros. Aparte de nuestro cuerpo y de las posesiones materiales, Dios es el proveedor de nuestro propio espíritu. Es el aliento que nos da la vida, que nos da la conciencia, que nos da la lucidez para interpretar, para sentirlo, inclusive para poder regresar y volver a ser uno con Él. Eso sería, a mi juicio, ese de amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, y amar a tu prójimo como a ti mismo, simplemente cerramos el circuito. Reconocemos que Dios está en todo, pero particularmente que puede estar en el agua, en los animalitos, en las plantas, en la tierra. La tierra misma es un reflejo de la creación, de la obra creadora de Dios. Y también es la conciencia de Dios, la madre tierra, por ejemplo, o el padre sol. Pero lo cierto que el prójimo es la viva imagen de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es el templo externo, por decirlo así, porque el maestro decía que Dios ha puesto y ha establecido su templo hecho de carne, o sea, no hecho con manos humanas. Y en el cuerpo físico del ser humano está el templo de Dios. Entonces, si Dios está en ese templo, es reverenciar y valorar al otro como tu propio cuerpo, como tu propio templo y como el propio valor que te tienes y que te reconoces. Ese es el sentido. Entonces no podemos pensar que amamos a Dios si no amamos el reflejo más cercano, más físico, más inmediato, que es nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestra familia, nuestros enemigos, todos los seres humanos, en particular seres humanos, digo, de ahí para arriba, porque también pueden ser las plantas, los animales, obviamente, pero en el reino humano es donde está cimentada la conciencia que puede ser capaz de interiorizar y de comprender a Dios y comprender su propia naturaleza del ser. Todavía en el reino animal, todavía no tienen esas condiciones, les faltan muchos milenios de evolución. Entonces también digo, bueno, ¿cuál es ese prójimo? Y aquí la parábola es bien bonita porque dice que ah, agarraron a uno que bajaba de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones, lo dejaron despojado y medio golpeado y medio muerto. Entonces primero pasó un sacerdote, así de los meros encopetados, y dijo como que no vio y se fue de largo. Pasó un levita, que también pasó por ahí, y dijo, bueno, ahí que se haga bolas, o sea, yo como que no veo. Y el samaritano era la persona, las personas, los samaritanos son los despreciados por el pueblo israelita, por el pueblo judío, los judíos, oh, los sacerdotes, toda la raza, todo el pueblo judío, por razones de la ideología religiosa, estaban separados de los samaritanos, eran como aquellos que no respetaban la doctrina o el dogma judaico. Entonces el samaritano, que podría ser como alguien que no practica la ley de Moisés o la ley de Yahvé, por ejemplo, o los rituales y todo eso, ciertamente que él fue el que cumplió la caridad, la compasión, la misericordia. Entonces aproximó, lo cuidó, lo levantó, pagó para que lo tuvieran cuidando en la posada y él fue el que fue el verdadero hermano. Entonces cuando se nos dice ¿cuál de los tres te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Pues obviamente aquel que lo ayudó, aquel que practicó misericordia con él. Entonces ve, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. O sea, no le dijo Jesús, ve y que te hagan lo mismo. O sea, que cuando caigas enfermo, cuando estés limitado, alguien te trate como el samaritano que trató al usurpado, al maltratado, ¿no? Sino, no, o sea, conviértete tú en el samaritano que procura curar las heridas, alimentar, ayudar, a sanar al que está sufriente, aquel que necesita de ti y que el universo te lo pone enfrente de alguna u otra forma. Entonces muchas veces se nos ha puesto a familiares, a conocidos, a enemigos, a personas que se cruzan en nuestro camino
Y ciertamente, o sea, podemos ver, y si tuviéramos la posibilidad, podemos en un momento dado practicar esto de manera consciente. A lo mejor no se nos ha dado las condiciones de presenciar una persona que está moribunda en la calle y que pudiéramos ayudarle de alguna forma. O quizás no hemos ido a las cárceles, por ejemplo, o ir a un orfanato, porque por alguna razón no se nos ha dado, o lo hemos hecho de manera así como muy rápida, ¿no? Un servicio ocasional. Pero la invitación está hecha a que si somos capaces de tomar conciencia y tomar la iniciativa de ir más allá de nuestro nivel de caridad que hemos logrado, que hemos desarrollado por la vida misma, estaríamos en una condición más alta. Esto no significa que se tenga que hacer como lo digo yo, pero sí creo que es conveniente que recordemos que nuestro mayor recurso que tenemos para sensibilizar a nuestro espíritu es la caridad que podamos presenciar, sentir y dar para con el prójimo sufriente. Entonces, cada vez que presenciamos y que vivimos o experimentamos la empatía con aquel que sufre, es una oportunidad tremenda para que el espíritu pueda realinearse a su verdadera naturaleza. Ese sería como el comentario que pudiera hacer. Déjeme ver aquí otra partecita. Y bueno, aquí ya termina. Dice, toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad. Estas dos virtudes, la caridad y la humildad, también caridad casi siempre es mal entendida. Y la humildad no se diga. Sí, casi siempre está mal entendida porque pensamos que hay que rebajarnos, hay que bajar los ojos, la cabeza, hay que ser humildes, que nos golpeen, nos pisoteen, nos peguen una mejilla y pongamos la otra, y entendemos o tratamos de manejarlo literal, tal como se dice, así lo hacemos. Pero la humildad no es eso. O sea, la humildad significa control del ego por parte de la conciencia divina. O sea, la humildad significa tener ego que está tan depurado, tan limpio, tan ajustado, que la conciencia divina lo utiliza como instrumento. Porque el ego o la personalidad, o cuando alguien dice es que tiene mucha personalidad o mucho ego, mucha gente dice que está mal. Y podemos pensar que está mal cuando el ego toma el control de la conciencia, el control de la vida de cada uno y se lo lleva para otra cosa. Se lo lleva, se lo desajusta, lo desvía. Pero la humildad técnicamente vendría a ser cuando hemos logrado que nuestro ego sea un instrumento de nuestro yo divino. O sea, el ego fue creado con un propósito loable, noble, ser capaces de poder fijarnos en el plano físico, de tener como un apuntalamiento en el plano físico, como poner como unas patitas de aterrizaje aquí, y el ego es la conciencia de nuestro yo mayor, porque no somos únicamente el ego, somos una conciencia multifuncional, eh, multidimensional, o sea, es una conciencia que tiene diferentes conciencias o niveles de comprensión, y ahorita estamos como en la conciencia humana. Entonces el ego o la personalidad o la máscara es un instrumento que nos permite observar, experimentar y vivir la experiencia como humanos. Cuando el ego se apropia de los poderes divinos y se cree chuchita piloteando, como dicen los niños, es cuando la humildad ya no está o la humildad se va deteriorando. La humildad es la comprensión del papel que debe de jugar el ego bajo la dirección del yo divino. Ahora, el yo divino no va a tomar y va a controlar al ego por nosotros. O sea, nosotros, con nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nos toca la labor de ir ajustando el dial o el botón para que la humildad, que es el colocar al ego en su justo lugar, para que sirva como puente, como instrumento de bien para los demás, respetándonos, obviamente, nuestro cuerpo, nuestra persona, pero eso para mí sería humildad. No es manifestaciones externas de bajar los ojos y decir yo pecador y yo pecador, o la humildad de que nos permitamos que seamos pisoteados, por ejemplo.
Eso es lo que para mí es humildad. La humildad es la plena comprensión del papel que juega nuestra parte humana, conectado con la parte divina. Y la caridad, como bien lo comentábamos, es ese sentimiento de amor filial, de integración con el otro, de empatía por el otro, de amor y misericordia para con los demás. Entonces, esas dos virtudes, que es caridad y humildad, son las virtudes contrarias. Por ejemplo, lo contrario a caridad es egoísmo. O sea, el egoísmo nos inflamos en detrimento de la ayuda y del bien que podamos hacer a los demás. El egoísmo. Y la humildad es lo contrario al orgullo. O sea, el orgullo es como querer ser más que los demás y no reconocer que somos parte de Dios, por decirlo así. O sea, nosotros no es que seamos dioses como tal o Dios como tal. Somos emanaciones de Dios y estamos destinados a ser la divinidad consciente, es decir, ser dioses creadores también. Sin embargo, existe esa faceta del Dios cósmico, incognoscible, y esta faceta del Dios individualizado. Y no es porque nos la demos de idolatría personal. ¿Por qué? Porque somos creadores. Si entendemos el concepto de Dios como creador, podríamos decir que somos co-creadores con el Padre o codioses con el Padre. Esa es una manera de interpretarlo. Entonces, ¿por qué? Porque la humildad, el poder, el conocimiento de uno mismo, el poder, la sabiduría y el amor, por ejemplo, son los tres atributos de la divinidad. O sea, Dios tiene poder, un poder omnipotente, tiene capacidad energética de crear lo que se le ocurra en el plano espiritual, en el plano mental, en el plano físico y en cualquier dimensión. Entonces, Dios es omnipotente. ¿Cómo le hace? Solo él mismo sabrá, porque no estamos a la altura de comprenderlo. Pero todo es energía en funcionamiento, en actividad, en estructura, en orden, las leyes que rigen el cosmos. Entonces Dios es omnipotente, tiene poder, es voluntad, voluntad creativa. Dios es inteligente, tiene inteligencia y el conocimiento universal y más allá. Dios es absolutamente sabio, inteligente, tiene una comprensión que va millones de años luz de todo lo que podamos alcanzar. Y Dios tiene un amor infinito e incondicional. O sea, Dios tiene esas tres cualidades o atributos: voluntad, sabiduría, inteligencia y amor. Y nosotros, curiosamente, como fractales de Dios, también tenemos el potencial de desarrollar la voluntad, la sabiduría y sobre todo y particularmente el amor. Pero estos tres atributos no se desarrollan o quedan bloqueados cuando el ego se los apropia para sí, para su propia conveniencia limitada y personal. Por egoísmo y por orgullo, bloqueamos el proceso de evolución. Entonces la evolución no se puede dar cuando hay orgullo y cuando hay egoísmo, porque se bloquea el proceso natural de Dios. O sea, Dios no tiene orgullo, Dios no tiene egoísmo. Dios tiene una caridad infinita y tiene una humildad tremenda. O sea, Dios es impersonal totalmente para servir. No hay ego en Dios. No hay, yo estoy aquí, yo soy, háganme caso a mí, por ejemplo. Y eso sería el punto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa sería me permití esta pequeña interpretación o esta comprobación. También el punto que quiero dejar enfatizado es que si nosotros consideramos a Jesús, que hay algunas enseñanzas que se respetan, que hablan de que, por ejemplo, somos salvos por la sangre de Jesús, o solo por mencionar a Jesús como nuestro Salvador, ya estamos salvados. Es una manera de interpretarlo. Puede tener sus ventajas cuando en la práctica desarrollamos la humildad y la caridad para con nuestro prójimo, por ejemplo. Pero en honor a la verdad, considerando a Jesús como un maestro, como un hermano mayor, que encarnó en la tierra como un personaje histórico real, es cierto. Hay muchas enseñanzas que hablan de Jesús y que lo ponen como modelo a seguir, y es válido. Pero yo me atrevería a decir que a Jesús probablemente, digo, probablemente en la siguiente, después de fallecer, de morir aquí, no lo veamos personalmente. Probablemente su representante sí. ¿Por qué?
porque dependiendo de nuestro grado evolutivo, tenemos o no la capacidad de percibir la conciencia auténtica, real de Jesús, personal de Jesús, válgase. Pero no es tan importante eso, aunque pudiéramos pensar que sí, que queremos ver a Jesús, que algún día, en alguna vida, o después de haber fallecido, podamos verlo. Pero la pregunta es esta: si tienes a Jesús y lo consideras, tú te consideras el Jesús interno, el Cristo interno, que está invitado a desarrollar las cualidades de Jesús, por decirlo así, o de Dios, es la forma de evidenciarlo es a través del trato que le has dado en esta vida a tu prójimo. Porque no puedes decir que quieres ver a Jesús si no estás actuando como Jesús al menos. O quiere decir que no puedes amar a Dios si no estás amando a tu prójimo que está aquí encarnado y está enfrente y cerca de ti. Entonces, tenemos que quitarnos algunas cosas que nos hacen pensar que la forma pasada de pensar es Dios por allá afuera y ama a Dios y vemos cómo lo amamos. Y a Jesús hay que seguirlo y algún día a lo mejor estaremos en su reino y nos abrazará y todo cariñito. Pero lo cierto es que tanto Dios está en nosotros y el modelo crístico, que sería Jesús o la esencia de Jesús, está también en nosotros. Y el trabajo que nos corresponde es practicar la caridad y la humildad, y la única forma de practicar la caridad y la humildad es con los demás, con aquellos que son empáticos con nosotros y particularmente con aquellos que no lo son, con aquellos que nos muestran el camino porque son buenos, de buena conducta, de buena moral, pero también con aquellos que son nuestros maestros, manifestándose en malos, en negativos, en lo que sea, porque es la manera que podemos crecer en ambos flancos, no nada más en uno o con una condición. Podemos crecer usando los dos recursos. Por eso son dos cualidades, caridad y humildad. Entonces, este sería como ese planteamiento. Y por eso aquí nos dice, bienaventurados, dice, en cada una enseñanza se le alude a esas dos virtudes que lo conducen a la eterna felicidad. Ahora, nos dicen siempre que la caridad y la humildad nos conducen a la eterna felicidad. Y aquí el punto es bien interesante. ¿Lo creemos realmente? O sea, creemos que siendo caridosos, que siendo humildes, desarrollando esas cualidades, vamos a lograr la felicidad eterna o no. Ahora bien, felicidad eterna, ¿a qué se refiere? Aquí, a mi juicio, de manera humilde, trato de hacerlo, la felicidad es un proceso gradual de expansión de la conciencia divina en nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios es felicidad, a Jesús, como decía Casey, nunca, casi nunca lo pintaron de esa forma, de que era un maestro de la felicidad en la tierra, porque se nos enseña el lado oscuro, el lado doloroso, sufriente. Pero Jesús comprendía perfectamente su papel y sabía la victoria que obtuvo a través de ese proceso de sufrimiento que fue temporal y corto, en un solo día, por decirlo de alguna forma. Entonces, en una semana, en unos 2, 3 días, por ejemplo. Y bueno, todo eso no eclipsa o no debería eclipsar todas las maravillas que hizo desde que nació hasta los 33 años, en las cuales convivió y fue un ser humano, un hermano como nosotros mismos, ¿no? Entonces, la felicidad eterna se refiere al crecimiento expansivo de la conciencia divina a la cual nos convertimos nosotros o en la cual nos convertimos nosotros. ¿Y cuáles son los dos recursos para lograr esto? La caridad, entendida como el servicio del amor, y la humildad, entendida como la negación del ego para otra cosa, para las cosas del espíritu, por ejemplo. La negación del ego para las cosas del espíritu es dejar al ego en que haga lo que vino a hacer, ayudarnos como interfase para vivir en el plano físico, conocer las cosas del plano, entender y podernos aclimatar en este mundo terrestre, pero no para que se vanaglorie, se enorgullezca y se apropie de los dones del espíritu. O sea, el ego, la personalidad cumple su función. Y si lo mantenemos en eso y le damos el poder, la dirección y el mando al yo divino, esa es la verdadera humildad. Entonces, aquí están las claves. Bienaventurados, dijo, los pobres de espíritu, o sea, los humildes.
No es que sean pobres de espíritu, son humildes. O sea, tienen la cualidad de la divinidad en ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí se refiere que todos los que viven en planetas superiores, en planetas de luz evolucionados, la principal característica que tienen es la humildad, que vienen a ser canales impersonales de la divinidad. Bienaventurados los limpios de corazón, aquellos que han logrado sublimar sus emociones, emociones de rencor, resentimiento, orgullo, de depresión, tristeza, inclusive de separatistas. Los limpios de corazón son aquellos que han elevado las cualidades de la emoción. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos, los que se mantienen en paz y procuran la paz para su entorno, para su hogar, para su planeta. Los que son misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los demás lo que quisieras que se os hiciese. Amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas siempre si querer ser perdonado. Haz el bien porque te des lo mejor que puedes hacer para practicar la humildad y la caridad, la generosidad. Antes de juzgar al otro y de criticarlo, es preferible que primero te revises y te veas en un espejo tú. Entonces, es lo que dice orgullo y egoísmo. Aquí dice, eso es lo que no cesa de combatir. Realmente no es combatir el orgullo y el egoísmo y golpearnos y tratar de extirpar o exorcizar al orgullo y el egoísmo. Esos dos defectos son ausencia. Por ejemplo, donde hay sombra, podríamos decir que la sombra es orgullo. Donde hay oscuridad es egoísmo. Pero eso no se combate, la sombra, con más sombra, se combate iluminándola, trascendiéndola con la luz, con la cualidad del amor, de la paciencia, de la bondad y del buen trato con los demás. Entonces, Dios nos deja y Jesús nos deja esta capacidad de elegir cómo administrar nuestro proceso creativo, nuestro proceso evolutivo como conciencias divinas. Entonces, esto, dice Jesús, no se limita a recomendar la caridad. No nos dice sean buenos porque hay que hacerlo. La coloca claramente y en términos explícitos como la condición única, absoluta, indiscutible para la felicidad futura, inclusive para la felicidad presente, para la liberación, porque primero, quitarnos el velo del orgullo y el egoísmo, ya podemos vernos a nosotros mismos y eso ya nos da cierta felicidad. Aquellos que vivíamos en el velo del no entendimiento, de quedarnos en el orgullo, en el egoísmo y en la anulación de lo espiritual, de lo divino, no teníamos condiciones de vernos qué tan mal y deplorable estaba nuestra situación. Cuando ya podemos vernos, cuando ya podemos quitarnos esa venda, tenemos la capacidad de autoobservarnos y de poner luz en nuestro propio ser interno. Y eso ya es una apertura a la felicidad, es un proceso de felicidad. Entonces yo creo que aquí vamos a dejar, digo, perdonen porque ahora sí me extendí, vamos a dejar aquí la página 289 y a partir de aquí ya continuamos en la próxima sesión, tampoco para que se haga largo. Si alguno de los compañeros quisiera comentar algo, adelante, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a dejarlo para que quede grabado también y ya ir cerrando, si gustan, por favor. ¿Alguno de los compañeros que nos acompañan en este estudio quisiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, David, A ver, pues mira, de lo que apunté, tú hiciste la pregunta, efectivamente hiciste la pregunta, y en verdad, ¿creen que vamos a ser felices con la humildad y con la caridad? Y lo hemos visto y lo hemos estudiado y pues ya nos quedó un poquito más, porque te acuerdas la controversia era de pensar que es humildad y que es ser pobre, ¿no? Entonces, lo volviste a mencionar y sí, sí, cierto, o sea, ir comprendiéndolo y entendiéndolo. Y pues a mí me gustó mucho lo del samaritano, definitivamente, donde dicen, bueno, ¿y dónde puedo hacer bien o cómo lo puedo hacer? Entonces, sí, seguir entendiendo las palabras.
Bueno, y Bien. te enseño, te enseño, te Sí, enseño. está hermoso. Sí, es la más chiquita de mis nietas, nada más que me lo dejó Ah, la es de mamá, porque nieta. es nieta, nada más que parece niño, mira. Ajá. Sí, pero como es muy inquieta. Ajá. Sí, por eso le apagué, dice, deténmelo tantito, mamá. Pero bueno, pero sí, sí, sí que entendamos, para entender la caridad y la humildad hay que seguirla entendiendo, pero yo creo lo del buen samaritano estuvo muy claro, ¿no? Ok, Definitivamente sí ayudar o apoyar y también es la caridad hacia nosotros también. Todo eso lo has estado hablando de todo eso, muy ¿sí? bien. Sí, creo que Gracias. una idea que nos queda con lo que refuerzas, que podemos practicar la oración enfatizando esto. Ayúdame a desarrollar la caridad, la humildad, como el maestro lo hizo. Bueno, es mucho pedir, pero al menos estamos pidiendo esa guía, esa dirección, ese deseo. Hay que hacerlo explícito en la oración, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, vamos entonces a cerrar aquí, agradeciéndoles a los compañeros que estuvieron con nosotros el día de hoy y a los compañeros que pues siguen esta instrucción, estos estudios por internet, por YouTube. Aquí vamos a cerrar la instrucción y nos veremos la próxima sesión, si Dios lo permite. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.